Pueden tomar sus asientos, hermanos, gracias. Les invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. El libro de Josué capítulo 24, y vamos a leerlo, hermanos, de una forma alternada. Josué capítulo 24 del 1 al versículo 28. Josué 24 del versículo 1 al versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado.
será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, en el que nos permites congregarnos. Gracias por un domingo más, Señor, en el que podemos venir, Señor, a alabarte. Como nuestro hermano Jesús decía, Dios, en esta mañana, tú eres bueno, Señor, tu misericordia es tan grande, tu fidelidad, Señor, permanece para siempre. Y gracias, Padre, porque es una de las razones, Dios, por las cuales te alabamos, porque tú eres merecedor, Señor, de nuestra alabanza. Y Dios, anhelamos, Señor, poder serte fiel. Anhelamos, Señor, poder glorificarte, no solamente con nuestros labios, sino también, Dios, con nuestros actos, con nuestra vida, Señor, aún en nuestra vida cotidiana, que podamos glorificarte. Ahora, Señor, ha llegado el tiempo de tu palabra. Te suplico, te ruego, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones. Que seas tú, Padre Santo, obrando nuestras vidas, cambiando nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos salir edificados, Señor. Padre mío, te rogamos, Dios, que tú nos permitas no ser como aquel hombre que contempló todo lo que él era, pero al fin se olvida de cómo era. Ayúdanos a vernos, Señor, a reflejarnos, Señor, en tu palabra, que podamos darnos cuenta, Señor, cómo somos, cómo estamos, Dios, en nuestra vida espiritual, pero sobre todo, Padre, muéstranos a Cristo. Muéstranos a Jesús, muéstranos a nuestro Salvador, muéstranos a aquel que ha sido el perfecto, nuestro gran ejemplo, y que podamos imitarlo, que podamos ser cada día más como Él. Ya que esta es la razón, Señor, por la cual venimos, Padre, para poder crecer, Señor, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Te agradecemos esto y te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por el nuevo año que nos permite pasar. Gracias a Dios por esa gran misericordia que Él tiene para con nosotros. Y hermano, quisiera ver un poquito el contexto sobre lo que acabamos de leer. En aquellos tiempos, en aquel tiempo cuando fue escrito eso, el pueblo de Israel ya estaba terminando su estadía en el desierto durante 40 años. Imagínense, hermano, a veces nosotros tenemos necesidades en esta vida. Ahora imagínense caminar por todo un desierto 40 años, casi una generación. 40 años en un desierto sin agua, sin alimento, sin tener un trabajo y simplemente depender de la gracia de Dios. Pero durante todo ese tiempo Dios había sido con ellos. Y Dios había elegido después de Moisés a un sucesor llamado Josué. Y Josué no tenía una tarea fácil. Hermano, si tú has pensado, ya estoy grande para servir a Dios, ya tengo mis edades, mis achaques. Pero ¿sabe cuántos años tenía Josué cuando tomó el liderazgo con el pueblo de Israel? Tenía cerca de 90 años. Cerca de 90 años, y lo bueno estaba por empezar. No crea que porque ya habían salido del desierto ya no le tocaba lo difícil a Josué. Al contrario, venía lo más complicado. Tener que conquistar una tierra, tener que repartirla. Y no solamente eso, hermanos, heredar a la nación de Israel, sino también guiar espiritualmente, cargar con el peso de una nación. 90 años, hermanos, tenía Josué. Él guió a los israelitas de la misma forma que Moisés, los guió por agua, los guió por el Mar Rojo, pero Josué los guió para cruzar el río Jordán. Él conquistó a los cananeos, él dividió las tierras y no vivió mucho tiempo después de que él hizo todas estas cosas. Él solamente vivió a la edad de 110 años. Pero en realidad el libro, hermanos, no habla no habla o no trata de Josué. Aunque el libro tiene el nombre de Josué, no significa que el libro habla de Josué. Él no es el personaje principal. Ni siquiera el pueblo de Israel es el personaje principal, sino de Dios. Y si tú pudiéramos darle un tema a este libro, no serían las grandes hazañas de Josué, no serían las grandes hazañas del pueblo de Israel, serían que Dios cumple sus promesas.
El libro de Josué, hermanos, no habla de grandes hazañas, sino que Dios es fiel y cumple sus promesas. En este último capítulo 24, Josué reúne al pueblo para dar un último discurso. Él sabe que ya está próximo a morir. Él ya sabe que su tarea ha terminado, pero aún todavía reúne al pueblo para dar un último discurso y no para hablar de él y decir, yo hice mucho por ti. Yo te entregué todo lo que tú posees. Ni siquiera era para decirle al pueblo que lo hizo bien. Lo hiciste bien, mereces aquello por lo que has trabajado. Ya has heredado tus tierras, has heredado lo que Dios lo que Dios te había prometido. Lo hiciste bien, fuiste un buen pueblo, fuiste un buen siervo de Dios y toma, esto es lo que tú mereces. No, hermanos. No era para exaltar al pueblo, no era para exaltarse a Josué mismo. La razón de este último discurso lo hizo por la misma persona que estaba marcada en su nombre. ¿Alguien sabe qué significa Josué, hermanos? El Señor es salvación. Jehová salva. Así que Dios mismo, a través de Josué, habló al pueblo. El mismo Dios que estaba reflejándose en el nombre de Josué era el Dios que quería hablar al pueblo. Y entramos a nuestro primer punto, hermanos. El primer punto es reúnete con Dios, pero permítame decirle el tema de la predicación es sirviendo con integridad y verdad. Sirviendo con integridad y verdad. A veces pensamos que solamente servir es servir. Tengo que hacer algo para Dios, pero hermanos, el servicio que nosotros le damos a Dios tiene que ser íntegro y tiene que ser en verdad. Íntegro es algo completo, no solamente con lo que hacemos aquí, sino en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, pero también servir a Dios de verdad. No ser, hermanos, simplemente una apariencia cuando nuestro corazón no está bien con Dios. Nuestro corazón necesita estar en paz. Nuestro corazón necesita reflejar a través de los actos la forma en que nuestro corazón está con Dios. Si nuestro corazón está bien con Dios, si nuestro corazón es un corazón agradecido con Dios, nuestros actos van a hablar de lo que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, hermanos, no podemos ser simplemente personas que demuestran con sus actos, pero su corazón está lejos de Dios. Por lo tanto, si servimos a Dios, necesitamos servirle con integridad y con verdad. Y lo primero que hace Josué es reunir al pueblo a un lugar llamado Siquén. El primer punto, hermanos, es reúnete con Dios. Versículo 1 del capítulo 24 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel. ¿En dónde lo reunió, hermanos? En Siquén. Así que el primer mandato es reúnanse, pero reúnanse donde yo les diga. Y el lugar de reunión era Siquén. Ahora, Siquén estaba situado en un valle. Para que haya un valle necesita haber dos montañas a los lados. Y Siquén se encontraba en medio de esos montes, y esos montes se llamaban el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Les suenan estos montes? Vaya por favor, hermanos, a Josué capítulo 8, versículo 33. Josué capítulo 8, versículo 33. Josué capítulo 8, versículo 33. ¿Puede leerlo, hermanos, por favor? Dice. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11, está precisamente lo que dice este pasaje. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos harán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal
para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neptalí. Bueno, toda esta información me va a decir, bueno, ¿para qué nos dices tanto? Pero en su momento va a llegar. Ahora, estos dos montes que Dios había usado, en uno de ellos el monte Ebal, era para que el pueblo, ciertas tribus estuvieran ahí, para pronunciar las maldiciones que Dios había dado para todo aquel que se rebelara contra Dios. Pero en el monte Gerizim se encontraban ciertas tribus que iban a mencionar las bendiciones que Dios tenía para el pueblo de Israel, para todos aquellos que buscaran verdaderamente a Dios. Y Siquén se encontraba en medio. Entonces el pueblo, hermanos, se encontraba entre la bendición y la maldición. ¿Y no le recuerda esto a un pasaje cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30, yo te he dado a elegir entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte? Y ahora ve que ahora está reflejado en ese momento, estás en el valle donde tú eliges, en el valle de la elección, donde tú vas a saber si eliges bendición o vida, si tú eliges la maldición o la muerte, tú vas a elegirlo. Por lo tanto, necesitas ir a Siquén. Y estaba en medio de estos montes. Ahora, en Siquén también hay algo importante. No podemos dejar pasar cosas que ocurrieron en Siquén. En Siquén está marcado por 4 eventos históricos que ocurrieron en tiempo atrás. Pueden buscar, hermanos, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 7. Encontramos ahí el primer evento que ocurrió en Siquém, y esto habla cuando Abraham salió de su tierra. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham toma la decisión, obedece a Dios, sale, y al lugar donde él llega es a la tierra prometida que Dios le había, prometido a Abraham. Y el primer lugar al que llega es precisamente a Siquém. Acampó primero en Siquém. Y allí Dios se le apareció. En ese momento lo que hace Dios es confirmar la promesa a Abraham de que le iba a dar una descendencia. Pero también algo que hizo Abraham, hermanos, fue allí edificar un altar a Dios. Génesis 12, capítulo 12, versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquém, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Ahora, hermanos, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿cuál fue la promesa? ¿Y qué está haciendo ahorita el pueblo de Israel? Recibiendo la tierra. Dios cumple sus promesas. Ese es el tema de Josué, que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, y precisamente en el lugar donde se encontraba Abraham, en el lugar donde Dios dio la promesa, allí Dios ahora estaba congregando al pueblo, diciendo, yo he cumplido, yo he sido fiel. Ahora, siguiente acontecimiento, pueden buscar ahora Génesis capítulo 33, Génesis capítulo 33, versículo 16. Ahora no habla de Abraham, sino habla de Jacob. Jacob, la Biblia nos habla que él estaba por encontrarse con su hermano Esaú, y Jacob tenía miedo de que Esaú pudiera matarlo, de que pudiera vengarse por todo lo que él había hecho. Y cuando él regresaba ya de ese encuentro, Dios pudo mostrar su misericordia. Dios pudo mostrar su fidelidad con Jacob, porque lo mantiene y lo conserva con vida. Y cuando Jacob regresa de su encuentro con Esaú, regresa, hermanos, a la tierra que Dios les había prometido, y acampó también en Siquém. Y él compró una parte, una tierra, una porción en Siquém, pero también hizo algo especial, hermanos, lo mismo que hizo Abraham. Construyó allí un altar. Génesis 33, 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, siguiente versículo, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
Siguiente. Y después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de ¿dónde? De Siquem, que está ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad, siguiente versículo, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, siguiente versículo, y erigió allí un altar y lo llamó ¿cómo? ¿Y qué significa esto, hermanos? Dios, el Dios de Israel. Esto es lo que levanta este altar. Aquí se encuentra el Dios, y no cualquier Dios, es el Dios al que yo sirvo. Me ha guardado todo este camino, y yo sé que Él cumplirá sus promesas. Y este hombre creyó, hermanos. Y tiempo después, vuelvo a repetir, el pueblo de Israel toma su parte, toma su herencia. Pero pareciera que solamente son cosas bonitas que ocurrieron en Siquem, ¿verdad? Recuerda que había un monte, Gerizim, y en el monte Gerizim, ¿qué se pronunció ahí? Las bendiciones. Pero en el monte Ebal, ¿qué pasó? Las maldiciones. También hubo pecados, hermanos, y maldiciones. Siguiente acontecimiento es que en ese mismo tiempo, en el siguiente capítulo 34, versículo 25, usted va a encontrar que Jacob tiene una hija llamada Dina. Y la hija Dina es violada por el joven Siquem, que era el de la ciudad. Y se levantaron dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, y ellos engañaron y asesinaron en Siquem a todos los hombres de la ciudad, a toda la ciudad de Siquem. Todos fueron asesinados, todos fueron engañados y fueron asesinados. Capítulo 34, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Versículo 26. Y Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y un último, hermanos, acontecimiento que ocurrió en Siquem. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículos 1 al 4. Ahora Dios se aparece de nueva cuenta a Jacob. Dios aparece de nueva cuenta a Jacob y le dice que se vaya a Betel. Jacob así lo hace, pero en ese tiempo llega también de nueva cuenta a Siquem, y en ese lugar, en Siquem, él hace un compromiso con Dios y pide a todos en su casa que se deshagan de sus ídolos. Jacob los toma estos ídolos y los entierra cerca de Siquem. Versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. ¿A quién le dijo? Ahora, hermano, esto va a ser importante en puntos más adelante. ¿A quién le dijo Jacob? A su familia. ¿Y a quiénes más? Y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Y qué? Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. ¿Cuándo? En el camino que he andado. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto, ¿en dónde? En Siquem. Ahora, ¿por qué tanto Siquem? Hermano, porque Siquem es un punto muy importante en la vida del pueblo de Israel, pero también representa algo para nosotros. Acerquémonos y vayamos a Siquem. Ahora, Siquem fue un lugar donde la presencia de Dios siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque se levantaron altares y en ese lugar Dios hablaba a sus siervos. Se erigieron altares para glorificarle por sus misericordias y sus bendiciones, pero también fue un lugar de vergüenza, porque allí hubo pecados de muerte, pero también hubo pecados de idolatría.
donde allí mismo tuvieron que ser confesados. Pero ahora el libro de Josué cumplía el mandato de Dios de confirmar las maldiciones y las bendiciones, como hace rato decía, en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Ahora en el capítulo 24, el Señor a través de Josué, así como Dios habló a Jacob, habló a Abraham que llegaran a ese lugar, ahora Dios le dice al pueblo a través de Josué, convoca a los líderes, convoca a los ancianos, convoca a los príncipes, convoca a los jueces, a los oficiales delante de mí para hacer un pacto entre ellos y yo. Versículo 2, hermanos, volvemos de nueva cuenta a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 1. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? De Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice ¿quién, hermanos? Así dice Jehová. No está hablando, sí es Josué el que habla, pero no son sus palabras. No es él preparando un gran discurso de despedida diciendo, yo Josué estoy a punto de morir. Lo último que él desea hacer en sus últimos días de vida, hermanos, es glorificar a Dios, exaltar a Dios, decir, fui un gran líder, sí, pero Dios merece la honra. Dios merece la gloria y por lo tanto todo lo que voy a hablar es de parte de Dios. Versículo 2, continuamos. Vuestros padres, habla Dios, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora lo que va a hacer aquí Josué, hermanos, es hacer memoria de las maravillosas obras de Dios. Sí, Dios, Él los hace juntar, reunir en una ciudad llamada Siquem, pero ahora lo que hace en ese lugar es traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho. Y hace rato el hermano Jesús dio tiempo, hermanos, para las acciones de gracias. Pero las acciones de gracia, hermanos, es bueno hacerlo porque todos necesitamos conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para testimonio. Y David lo dice, que él publicará las alabanzas de Dios en medio de una congregación. Pero hermano, estando en tu casa, ¿tú meditas en las obras que Dios ha hecho en tu vida? Cuando tú estás, hermanos, en tu trabajo o en cualquier otro lugar, ¿tú recuerdas las maravillas de Dios? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho por ti? Y hermano, quisiera preguntarle, ¿qué es lo primero, lo más grande que Dios ha hecho en tu vida? ¿Alguien pudiera decirme? Darle la vida hoy, ¿ok? Para la hermana es darle la vida hoy. Precisamente, hermanos, ¿todos concordamos con eso? ¿Qué es lo más grande que Dios nos ha dado, hermanos? La salvación de nuestras almas. Y para ser salvos, tuvimos que haber sido rescatados de una vida de pecado. Para nosotros saber que tenemos la salvación, tuvimos que haber sido rescatados de una vida de pecado. Y Josué comienza diciéndole al pueblo, tú fuiste rescatado de una vida de pecado. No solamente contigo, sino que vamos mucho más atrás, porque la historia no comienza con las tribus. La historia del pueblo de Dios, hermanos, no comienza en Egipto. La historia del pueblo de Dios, hermanos, no comienza con Jacob, no comienza con Isaac, comienza con un hombre llamado Abraham. Pero ¿dónde se encontraba Abraham, hermanos, cuando Dios lo llamó? En una ciudad idólatra, en una ciudad pecadora, en una ciudad donde había mucho pecado, donde idolatraban dioses. El nombre de Dios nunca se mencionaba en ese lugar. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos y le mandó salir de un hogar entregado a la idolatría. Así que toda su familia adoraba a otros dioses. Ellos no adoraban a Dios. Ellos no adoraban a Jehová. Pero la pregunta, hermanos, ¿por qué Dios elige a Abraham? ¿Por qué Dios elige a este hombre si también era un hombre pecador? Si también era un hombre que adoraba a estos dioses, si era un hombre que también era como todos los demás. ¿Por qué elegir a Abraham?
Y hermanos, Dios siempre va a guardar a un justo en medio de una ciudad pecadora. ¿Recuerda cuando todos pecaban en los tiempos de Noé? Y solamente fue hallado un hombre, y este fue Noé. Igualmente en el tiempo de Abraham, Dios vio en Abraham el deseo de conocer al Dios vivo y verdadero. Si no hubiese sido así, que Abraham quería conocer al verdadero Dios, si no hubiese sido así que él quería tener un encuentro con ese Dios, entonces Abraham no hubiera obedecido. Él se hubiera mantenido en el mismo lugar. ¿Por qué tengo que salir? ¿Por qué tengo que irme de mi familia y dejar todo por lo que he trabajado? ¿Solamente porque ese Dios me lo dice? Él sabía que el que le había hablado era el verdadero Dios. Él tenía ese anhelo, ese deseo de conocerlo. Y ahora se había presentado a su vida y le decía: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Había un hombre en ese tiempo llamado Abraham que tenía el deseo de conocer al Dios vivo. Y todos los hombres desde la Torre de Babel, todos hermanos, tenían el conocimiento de un Dios verdadero. Todos lo tenían, pero no le adoraban. Y esto podemos verlo, cómo se hace realidad lo que dice el Nuevo Testamento. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Y este mismo pecado, hermanos, que se vio desde la antigüedad, es el mismo pecado que se ve hoy en día. Ese mismo pecado que existía desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Noé, es el mismo pecado que hoy en día sigue viéndose. Romanos capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. ¿Puede leerlo conmigo, hermanos? Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿quién? ¿Quién se lo manifestó, hermanos? ¿El hombre tiene conocimiento de Dios? Lo tiene. ¿Y quién se lo ha manifestado? Dios mismo. Siguiente versículo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hasta allí, porque las cosas invisibles, ese Dios que no se puede ver, ese Dios que no se ha mostrado visiblemente ante la humanidad, Él se hace conocer claramente. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que han sido hechas. Él se ha dado a conocer a través de toda su creación. Y la Biblia nos habla, hermanos, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. Todo habla de Dios. Todo lo que Él ha hecho habla de lo que es Dios. Y de modo que no tienen excusa. Así que todos estos hombres, desde la Torre de Babel y los descendientes, no tenían excusa de decir que no conocían a Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese mismo pecado, hermanos, está hoy en día. Conociendo a Dios, no le dan la honra de vida. Así que Dios ve un corazón sincero en Abraham de querer conocer al Dios verdadero y lo llama para que deje toda esa idolatría para tratar personalmente con él. Ahora, se dice, hermanos, esto no viene en la Biblia, ni quiero que voy a decir, el hermano Ángel dijo que esto viene en la Biblia. No es así, pero se dice en escritos extrabíblicos que Abraham, después de que Dios lo llamó, él siguió sirviendo a Dios entre toda esa gente idólatra. Es cierto, Dios se dio a conocer a él, no sé de qué manera, pero tiempo después de conocer a Dios es cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero durante este tiempo que él vivió, se dice que el padre de Abraham, Taré, era un fabricante y un vendedor de ídolos y tenía su propia tienda. Era como los que tienen... Bueno, hoy en día hay las librerías cristianas, pero también hay librerías católicas donde venden sus figuras y todas esas cosas, pues algo así.
donde tienen esas figuras. Y se dice que un día Taré tenía un compromiso y se dice que él salió y dejó de encargado a Abraham. Y lo que hace Abraham, mientras su padre no estaba, él se fijó que dentro de todos los ídolos se encontraba un ídolo muy grandote. Y lo puso en una mesa. Y alrededor de ese ídolo grande, puso unos pequeños ídolos alrededor de él. Tomó un martillo y empezó a romper cada uno de los ídolos pequeños. Y cuando terminó de romperlos, el martillo lo puso frente a ese ídolo grande. En eso llegó su papá. Y al ver lo que había ocurrido, se enojó mucho y le dijo, ¿qué has hecho? Y se cuenta que Abraham le dijo, yo no lo hice, lo hizo él, el ídolo. Entonces le contesta Taré y le dice, Taré se enoja, se molesta y le dice a Abraham, ¿no sabes que ese ídolo no es más que una estatua y no puede hacer nada? Y Abraham le dice, precisamente, si es un ídolo y no puede hacer nada, entonces ¿por qué los vendemos y permitimos que la gente siga adorándolos? No sé si haya sido cierto, hermanos, pero me parece una buena historia. Donde Abraham pudo reconocer, y aún su padre mismo con su boca habló y dijo, no pueden hacer nada, no creo que él los haya roto, tú fuiste. Y entonces, hermanos, lo que Dios hace desde ese momento es tomar a Abraham, tomar a su familia y sacarlos de ese lugar donde se encontraban viviendo en idolatría. Ahora, Abraham es el padre del pueblo judío, pero Abraham no nació siendo judío. Abraham es el padre del pueblo hebreo, pero Abraham no era hebreo. Abraham es el padre de los israelitas, pero Abraham no era israelita. Estamos hablando de que Dios tuvo que tomar a un hombre idólatra, un hombre pecador, para entonces constituir más adelante el enorme pueblo que Dios tenía preparado. Ahora, Josué, a través de todas estas palabras, al recordarle de dónde había sido llamado Abraham, Dios le estaba diciendo al pueblo, tu herencia pasada es un pueblo que no era un pueblo de Dios, pero Jehová te rescató del paganismo y de la vida pasada de tus padres. Y sabe, hermano, así nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y hermano, tantas veces damos gracias a Dios por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Pero es necesario que día tras día, mañana tras mañana, recordemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Que nos ha rescatado, hermanos, de la condenación. Y no solamente eso, nos rescató de la condenación, sino de todo lo que este mundo nos estaba dando y nos estaba ofreciendo. ¿De dónde Dios te sacó, hermanos? ¿De dónde Dios te tomó? ¿Por qué de todas las personas que existían a tu alrededor, Dios decidió elegirte a ti? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios toma esa elección de elegirte a ti habiendo muchos pecadores? ¿Por qué de tantos niños? ¿Por qué decidió salvarme? ¿Por qué de tantos hombres borrachos decidió salvarte? ¿Por qué de tantos hermanos hombres que estaban dados a la lascivia? ¿Por qué decidió salvarte a ti? ¿Por qué? Y eso es lo que debe de hacernos a nosotros pensar en nuestra mente todos los días, recordando que Él nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir. Dios nos ha rescatado de esa vida pasada. Recuérdalo, hermano, siempre. No cada vez que des una acción de gracia, recuerda siempre de dónde Dios te sacó. Porque mira la importancia que le da Josué al pueblo, que en su último discurso él desea volver a recordar de dónde Dios los tomó. Y ahora, no solamente quiere hacerles recordar de dónde los tomó, sino que quiere que mediten también en la gran fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Josué quiere que el pueblo medite en la gran fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. ¿Puede leerlo conmigo, hermanos? Dice,
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra fiel significa alguien digno de confianza, alguien confiable, alguien fidedigno, alguien que es verdadero. Y es que a pesar, hermanos, de quiénes somos y cómo somos, aún así Dios decide permanecer fiel. Porque esa es su esencia. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede faltar a ese atributo de ser fiel. Porque es parte de Él. Eso es lo que Él es Él. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa que es parte de su naturaleza. Ese es su carácter. Así que es la manera en que Él responde. Pero algo que nuestro hermano Chuy también decía, hermanos, la Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero es muy cierto. No quiere decir que Dios no se enoje, que Dios no derrame su ira. Él es tardo. Pero aún a pesar de todas esas cosas, como nosotros reaccionamos con Él, aún Dios decide ser fiel con nosotros. Y qué maravilloso es saber, hermanos, que tenemos a un Dios que se mantiene firme en su promesa. Que si fuéramos nosotros y alguien nos fallara y nos faltara, lo primero que haríamos, no lo mereces. No voy a hacer eso que te prometí. Porque nosotros somos imperfectos. Pero sabe, hermanos, Dios es perfecto. Josué le estaba recordando al pueblo que no ha sido fácil llegar hasta ese momento. Habían pasado un gran desierto, habían pasado mucha hambre, habían pasado mucha sed en el desierto, habían casi tener que transcurrir 40 años en el desierto bajo un sol sofocante. Y no solamente eso, tuvieron que cruzar el río Jordán y enfrentar a una nación, al pueblo de Jericó. Un pueblo difícil de derrotar, un pueblo difícil de conquistar, pero con la ayuda de Dios lo hicieron. Y Josué les recordaba con estas cosas que todo lo que ellos habían hecho, todas sus batallas, todos esos obstáculos, todos esos enemigos, lo habían logrado solamente con la ayuda de Dios. El poder de Dios los había hecho lograr llegar hasta ese lugar en Siquem. Y hasta ese día, cuando ellos están aquí reunidos, ellos ya habían conquistado la mayor parte de lo que Dios les había prometido. Ahora, Josué también conocía al pueblo, pero Dios conocía su corazón. Dios era el que les estaba hablando en ese momento y por lo tanto los israelitas siempre cometían un grave error. Y el grave error, hermanos, siempre era olvidar los milagros que Dios hace. Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, versículo 7, lo voy a leer. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que hicieron, se rebelaron. Ahora, hermanos, ¿es cierto que alguien pueda olvidarse de lo que Dios haya hecho en sus vidas? ¿Te olvidarías tú, hermano, de lo que Dios ha hecho en tu vida? Yo creo que no, ¿verdad? Porque Dios hace cosas tan grandes en nuestra vida que es imposible dejarlas pasar de una manera desapercibida. Dios hace grandes maravillas en nosotros, pero el problema es que nosotros decidimos pasar por alto las maravillas que Dios hace. Nosotros decidimos pasar por alto las maravillas que Dios hace, porque si tomáramos en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, buscaríamos siempre serle fiel a Dios. Buscaríamos siempre servir a Dios, como decíamos en el tema, servirle con integridad y servirle con verdad. Pero tendemos a olvidar lo que Dios hace por nosotros. Tendemos a olvidarnos de toda la fidelidad de Dios, así como lo hacía el pueblo. Siguiente versículo, versículo 8. ¿Pero qué hizo Dios? Dice, Él los salvó. ¿Por qué? Por amor de su nombre, porque Él no puede negarse. Él no puede negarse a sí mismo, aunque el pueblo fallaba, aunque el pueblo se olvidaba, Dios los salvaba por amor, para hacer notorio su poder. Versículo 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras,
no esperaron su consejo. Ellos olvidaban constantemente todas las obras que Dios hacía. Pero grande es Dios, hermanos, que aún Dios no dejó a Israel en la esclavitud. Pudiéramos pensar que Dios los dejó por muchos años, 400 años en Egipto, pero Dios nunca se olvidó de las promesas que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por lo tanto, la fidelidad de Dios fue el que los sacó de Egipto. Deuteronomio 4, versículo 34. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34. Lo voy a leer, dice: ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Lo que Dios hace, hermanos, es decirle al pueblo: ningún pueblo ha tenido ese privilegio de que un Dios como yo venga y saque a una nación de otra nación para libertarla y hacer todas las maravillas que ha hecho, así como lo ha hecho en ti. Y es lo mismo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. No existe otro Dios, no existe otro ser que haga las mismas maravillas que Él ha hecho en nosotros. Nadie, hermanos, ha entregado su propia vida por un pecador. Nadie ha dado su propia vida, hermanos, por una persona injusta, más que solamente Dios. Y por lo tanto, hermanos, Él ha sido fiel, y la fidelidad de Dios es la que lo sacó de la esclavitud, así como a nosotros. El Señor Dios resume la mayor parte del viaje del Éxodo con esta frase. Volvemos otra vez a Josué. Josué capítulo 24. Dios no solamente le recuerda su fidelidad haciendo maravillas, Dios también le recuerda, hermanos, al pueblo su fidelidad de esta forma. Josué capítulo 24, versículo 7. Me gustaría que lo leyera conmigo, hermanos. Dice: y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Hasta allí. Dios trata de decirles todo lo que Él había hecho, sus maravillas, todo ese enorme poder que Él mostró en Egipto. Pero la siguiente frase me llama mucho la atención, hermanos, porque hay algo tan importante que Dios no menciona. Algo que Él mencionó durante Éxodo, durante Levítico, durante Números y sobre Deuteronomio y aún en Josué. Pero en este último discurso, Dios omite algo que el pueblo había hecho muchas ocasiones. Lea conmigo la última parte. Dice: después estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Pero qué pasó en el desierto, hermanos? ¿Mande, hermano? Tentaron al Señor. ¿Y eso qué es? Es pecado, ¿no? ¿Se da cuenta que Dios omite ahora el pecado? ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios ha perdonado a Israel? Durante Éxodo, durante Levítico, durante Números, durante Deuteronomio y parte de Josué, Dios llamaba al pueblo y le decía, que les recordaba: cuando tú pecaste conmigo en tal lugar, cuando tú pecaste y murmuraste contra mí, cuando tú enalteciste sobre mí, y muchas cosas que el pueblo había hecho. Pero en esta parte Dios decide omitir el pecado. Bien pudo habérselo recordado, bien pudo habérselos dicho y decirles: tú fallaste en esto, por lo tanto no mereces lo que yo te estoy dando el día de hoy. Pero Dios decide omitirlo, hermanos. Lo mismo que ha hecho con nosotros. Nos ha dado la salvación de nuestra alma, pero también el perdón de nuestros pecados. La fidelidad de Dios, hermanos, no solamente es mostrada a través de rescatarnos de nuestra vieja manera de vivir. No solamente es mostrada a través de las maravillas que Él hace en nuestra vida, sino a través del perdón de nuestros pecados.
Porque el salmista dice, si tú miraras nuestra iniquidad, ¿quién podría mantenerse delante de ti? Pero Dios decide, hermanos, perdonar sus pecados, y tiempo después en Jeremías Dios diría, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Cristo, hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y pudiéramos pensar, pero sigo pecando. Qué hermoso es Dios al darnos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, la fidelidad de Dios decide perdonar nuestros pecados. Decide perdonarnos aún y cuando nosotros hemos sido infieles. Él decide, hermanos, perdonarnos. Dios no solo, hermanos, peleó las batallas sangrientas, no solamente peleó las batallas físicas, porque podemos leer que, versículo 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. ¿Y qué hizo Dios? Dios peleaba por el pueblo, que el versículo 12 dice, y envié delante de vosotros tábanos. Estos tábanos son unos pequeños insectos que a lo mejor usted lo ha visto, que pican, ¿no? Nunca me ha picado, pero no quiero saber qué se siente. Pero Dios, hermanos, usó estos insectos para pelear las batallas de Israel. Ni siquiera tuvieron que desenfundar sus espadas para luchar. Dios envió a estos insectos para pelear las batallas de Israel. Pero no solamente eso, hermanos. Dios también peleaba las batallas espirituales de Israel. ¿Hay batallas espirituales? Sí, hermanos, las hay. Versículo 9 del capítulo 24 de Josué. Lea conmigo, hermanos, versículo 9. Dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel hasta allí. Dígame, ¿en qué parte de la Biblia dice que los moabitas pelearon contra Israel en el desierto? No lo hay. La Biblia nos habla, hermanos, de Balaam. ¿Recuerda la historia de Balaam? Balac era el rey de los moabitas, y si usted va y busca esa historia en Números 24, dice que Balac mandó llamar a Balaam no para juntar hombres y pelear contra Israel. Él mismo dijo que no iba a poder vencer a los israelitas porque ellos habían hecho muchas cosas a través de la ayuda de Dios. Pero lo que hace Balac es mandar a llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y le dice, maldícemelo, para que ellos no tengan lo que se les ha prometido, para que ellos no puedan más ganar a nuestros ejércitos. Pero aún Dios, hermanos, decidió pelear esas batallas, porque sin darse cuenta el pueblo de Israel, ellos se encontraban extendidos como ovejas, ellos se encontraban en sus tiendas, mientras Dios estaba luchando por ellos. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Balac manda llamar a Balaam? Dice la Biblia que Balaam venía, y cuando iba montado en su burra, en su asna, el asna vio un ángel y se apartaba del camino. Dios, hermanos, aún a través de un asna, evitaba que Balaam viniera y maldijera a Israel. Aún Dios luchaba esas batallas espirituales, aún sin saber el pueblo de Israel. Y hermanos, ¿cuántas veces Dios nos libra de muchas cosas, aún sin nosotros saberlas? Oh, hermanos, Dios es tan grande. Su fidelidad perdona sus pecados. Su fidelidad los sacó de Egipto, pero también su fidelidad luchaba sus batallas espirituales. Pero también Dios recuerda al pueblo. Dios quiere recordar al pueblo que toda bendición que Él les ha dado en su fidelidad es inmerecida. Versículo 3, hermanos, por favor. Versículo 13 dice, y os di la tierra por la cual que nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. La ciudad que tú ahora, en la que tú estás viviendo, tú no la edificaste. La ciudad que tú estás, en la que tú te encuentras ahora,
no los derrotaste por tus fuerzas, yo fui. Lo que tú comes hoy es algo que alguien más sembró, que yo hice que Él trabajara por ti. Así que todo lo que tú has obtenido no ha sido por ti, ha sido por mí. Y nada de ello tú mereces. Entonces, hermanos, si Israel estaba disfrutando de las viñas, de los olivares y de todas estas cosas que Dios le había dado, ellos tenían que sentirse especialmente agradecidos por cada bendición merecida de parte de Dios. Y hermano, ¿cómo te sientes tú al saber que Dios te da todas las bendiciones que ahora tienes? Porque no es por ti, porque no es porque tú seas bueno, no es porque tú lo merezcas, no es porque seas un buen cristiano. Él decide dártelas, hermanos, en Cristo Jesús. Porque ahora cuando Él te ve, porque pudiera vernos, hermanos, sin que quitando a Cristo y solamente ves a un pecador, solamente ves suciedad, ves un muerto con tanta inmundicia. Pero cuando Dios nos ve ahora, ve a Jesucristo en nosotros y decide a través de Él bendecirnos con toda bendición espiritual. Y qué hermoso es Dios que no solamente nos da bendición espiritual, sino que aún en esta tierra, hermano, nos da vida, nos da salud, nos da un trabajo, nos da una familia, por las cuales estamos tan agradecidos que Dios nos los haya dado. Hermano, qué bueno es Dios con todas las cosas que Él hace, sabiendo que no las merecemos. Ahora, hermano, ¿qué con todo eso? ¿Qué desea Dios al juntar al pueblo en Siquem? ¿Qué desea Dios al querer que el pueblo vuelva a recordar las maravillas que Él ha hecho y recordar su fidelidad? El punto al cual Dios quiere llegar, hermanos, es a este. Haz la elección. ¿A quién vas a servir? Haz tu elección. ¿A quién vas a servir? Versículos 14, hermanos. Versículo 14, me gustaría que lo leyera conmigo. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El pueblo ahora ya había entrado a la tierra prometida, pero aún en la tierra prometida aún se encontraban muchas personas idólatras que ellos tenían que expulsar. Pero según lo que se narra en este mismo capítulo, muchos de esos dioses, muchos de esos ídolos no habían sido quitados, aún se mantenían en los pueblos. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo? Tenía que sacarlos. Dios les había dicho que tenían que derrotar y destruir a las naciones, pero también tenían que destruir esos ídolos. Y ahora la exhortación de Josué, en la cual Dios está dando a través de él, es que si verdaderamente has meditado en todo lo que yo he hecho en tu vida, porque hermanos, al dar una acción de gracias, al decir gracias Dios por todo lo que tú me has dado, es reconocer que somos inmerecedores, pero nosotros mismos con nuestros labios estamos diciendo que no lo merecemos, pero debemos comprometernos con Él. No solamente esperar que Dios nos bendiga, no solamente esperar que Dios nos dé, necesitamos comprometernos con Él, porque después de la bendición viene la exigencia de parte de Dios de que le seamos fieles, de que elijas a quién vas a servir. No solamente esperemos la bendición, no solamente esperemos que Dios nos extienda sus manos para bendecirnos, porque la Biblia dice, hermanos, que al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que juntamente con Él nos ha dado todas las cosas, ahora Él quiere que tú elijas a quién vas a servir. Y ese es el punto tan importante para Dios, no las bendiciones, no lo que te puede dar, porque Él puede darte, hermanos, a manos llenar. Pídele lo que sea, Dios te lo puede dar. Pero al final de todo esto es que tú elijas a quién vas a servir. Y nos escabullimos de esa parte. Hacemos oídos sordos y bueno, ya Dios me bendijo y volteamos para un lado y por ahí un dicho como que la Virgen me habla. Y fíjese lo que dice Josué en el versículo 15.
Si mal os parece, ¿qué? Servir a Jehová. ¿Será posible, hermanos, que será un mal servir a Dios? ¿Será que sea posible que será un mal servir a Dios con un corazón íntegro, con un corazón verdadero? Lo que Dios exige, hermanos, al pueblo es lealtad hacia Él. Lealtad hacia Él. Josué tiene una buena razón para comenzar hablando de Abraham. Y la razón, hermanos, es que Abraham se había destacado, sí, por ser el padre de la fe, pero había otra virtud que marcaba su vida. Y esa virtud, hermanos, fue su lealtad a Dios. Él fue leal a Dios. Siempre buscó a Dios. Después de que Dios lo sacó de los ídolos, ¿a qué Dios comenzó a servir? A Jehová. ¿A qué Dios levantaba altares, hermanos? A Jehová. ¿A qué Dios sirvió toda su vida hasta el fin de su muerte? ¿A qué Dios creyó hasta el fin de sus días? A Jehová. Tanto que fue llamado el amigo de Dios. Y fíjese a qué grado, hermanos, fue esa lealtad al ser considerado el mismo amigo de Dios. Pero yo creo que ni amigos llegamos de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido desleales a nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, después de todo lo que Dios nos da, somos desleales a servirle? Somos desleales a buscarle. Somos desleales al tener una comunión con Él. Es lo que Él desea de nosotros. Y hermanos, tan buenos Dios que nos sigue bendiciendo aún a pesar de esas deslealtades. Dios ha hecho todo lo anterior, mencionado todas las cosas que Él ha hecho. Y por lo tanto, Él tenía el derecho, hermanos, de reclamarle al pueblo, de decirle que Él deseaba una sincera lealtad y una obediencia. Si Dios te ha dado tantas cosas, Dios tiene el derecho, hermanos, de exigirte que le seas leal, que le seas fiel, que le seas obediente. Él tiene todo el derecho. Y Él puede hablarte de la manera que Él quisiera. Él pudiera quitarnos todo lo que nos ha dado, porque Él nos lo dio y nosotros no lo merecemos. Él tiene el poder de hablarte, hermanos, quitándote todo lo que Él te da, para que aprendas obediencia, para que aprendas a serle leal. Él puede, hermanos, también hablarnos de muchas maneras, a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través, hermanos, de la lectura que nosotros hacemos, para que entiendas que Dios desea tu lealtad hacia Él. Por eso dice, después de que Dios ha hablado y dicho todo lo que Él les ha dado, porque mire, hermanos, termina el versículo 13 diciendo, yo te di todas estas cosas sin que tú las merecieras, y tú no hiciste nada. Pero el versículo 14 dice, ahora, después de haber escuchado todo esto, ahora yo te pido y te exijo, temed a Jehová y servidle, sírvele, acércate, témele. Pero ¿de qué manera? Con integridad y en verdad. Y lo que pide Dios, hermanos, es lo siguiente también. Quita de entre vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quita todo aquello que te estorbe servirme a mí. Quita todo aquello que te estorbe serme leal a mí. Porque yo anhelo tu lealtad, yo anhelo tu obediencia. Y ellos vieron, el pueblo de Israel vieron todas las obras y experimentaron todas las bendiciones que Dios les había dado. Y por lo tanto, ellos tenían que tener un sentido de lealtad a Dios por todas las cosas que Él había hecho. Y sabe, hermano, Dios promete, aunque, como decíamos hace un momento, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pero Dios sigue prometiendo siempre su lealtad y su compromiso con nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Que debemos ser leales a Él. Porque los que son desleales a Dios demuestra que no le pertenecen a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. No aparece la palabra leal o desleal en sí, pero aquí nos va a mostrar algo. Dice, el que guarda sus mandamientos, ¿qué hace? Permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos, toda aquella persona que guarda algo, si a mí me han dado algo para que lo guarde,
es porque esa persona me tiene confianza y hay esa lealtad de él hacia mí. Pero mi respuesta debe ser serle leal a él. Debo de guardar eso que él me ha dado. Y por lo tanto, dice después del punto, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él nos ha dado de su Espíritu, hermanos, y ahora nosotros debemos de corresponder con lealtad. Pero si no le correspondemos con lealtad, entonces mostramos que no le pertenecemos. Así que, hermanos, ¿cuál es tu respuesta en esta hora? ¿Serle leal a Dios o seguir a los ídolos? Ahora, Dios contrasta la obra que Él ha hecho del versículo 13 hacia atrás con la obra de los dioses, de los ídolos. Dios contrasta su gran obra con tres dioses. Lo primero es, muestra en el versículo 24, versículo 2 al 4 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y la di a Isaac. Ellos podían tener a dioses que les habían sido heredados por sus padres de hace mucho tiempo. Ellos pudieron haber elegido entre Dios o los dioses a los cuales el padre de Abraham servía. Ellos también tuvieron la oportunidad de elegir entre los dioses del pueblo de Egipto. Versículo 5 dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Egipto también tenía sus dioses. Egipto también tenía sus ídolos, y por lo tanto el pueblo de Israel podía elegir entre los dioses que les habían heredado sus padres antes de Abraham, o podían elegir entre los dioses que se encontraban en Egipto, o podían elegir entre los dioses que se encontraban en la tierra prometida. Dios muestra que cuando cruzaron el Jordán, aún existían dioses de los amorreos. Y hermanos, Dios le dice en el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Porque quizá dentro del pueblo había muchos que decían, es pesado servir a Dios. Tengo que sufrir, tengo que ser comprometido con Él, y no me gusta mucho eso del compromiso. Tengo que servirle siempre y hacer todas las cosas que Él hace, y muchas de las cosas que Dios pide es tan difícil. Tengo que dejar mis pecados, tengo que dejar aquellas cosas que me gustan por tener que servir a Dios. Y por lo tanto dice Josué, si te parece mal servir a Dios porque tienes que dejar todas estas cosas, ahora elige si vas a seguir sirviéndole o no. No puedes servir a dos señores, no puedes estar sirviendo a Dios, no puedes estar viniendo a la iglesia, alabarle, glorificarle, servirle en ministerios, pero cuando sales, vuelves a tus ídolos, vuelves a tus pecados, vuelves a tus deseos carnales. No puedes estar sirviendo a los ídolos, pero a la misma vez a Dios. Elige a quién vas a servir. Y les dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Pero aquí viene algo, hermanos, tan hermoso y tan retante también para el pueblo. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor pide, hermanos, Dios pide un compromiso profundo y un compromiso verdadero. Alguien dijo, la verdadera prueba de nuestra fidelidad a Dios es, en la mayoría de los casos, tener la decisión de poder continuar con firmeza cuando no existen conflictos en nuestra vida. Es difícil
la verdadera prueba de nuestra fidelidad a Dios es cuando es que debemos de tener la decisión de poder continuar con firmeza cuando no existen conflictos en nuestra vida, cuando todo va bien, cuando todas las cosas están a nuestro favor. Es cuando ahí se va a ver la verdadera fidelidad que le tenemos a Dios. Porque cuando las cosas no van bien, es cuando nos acercamos más a Dios, clamamos más a Dios, pedimos más a Dios. Pero cuando las cosas van bien, hermanos, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacía el pueblo. Se olvidaba de las maravillas y de las obras de Dios. Y ahí es cuando somos probados en nuestra fidelidad. Pero también otra de las cosas es cuando los enemigos con los que tenemos que lidiar son esos deseos engañosos y atractivos en medio de los deberes cotidianos de la vida. También nuestra fidelidad a Dios es probada, hermanos, cuando el mundo, cuando Satanás, cuando nuestra carne se siente atraída por esos pecados que tanto nos gusta hacer, que no queremos dejar. Aquellos pecados, hermanos, que están en nosotros y me duele tanto, hermanos, muchas de las veces cuando como cristianos pareciera que nos hace falta algo. Tenemos a Dios, tenemos sus bendiciones, pero siento que nos hace falta algo. Y no se encuentra en la iglesia y necesito tomarlo del mundo. Necesito tomarlo de la gente que no conoce de Dios. Necesito tener esas cosas que ellos también hacen. Como si Dios no fuera completo en nosotros, como si Dios no nos llenara. Deseamos las cosas que el mundo nos ofrece. Pero Dios dice, decídete a quién vas a servir. Basta solamente de dar gracias. Basta solamente de hablar de su fidelidad. Basta solamente de seguir viniendo, congregándote. Pero cuando sales, tu corazón sigue alejado de mí. Decídete por quién vas a servir. Si vas a seguir alabándome, si vas a seguir sirviéndome, o vas a seguir buscando en el mundo aquello que tu carne tanto desea. Y lo que Dios estaba diciendo, Dios prueba nuestra fidelidad aún en medio de esas circunstancias. Ahí es cuando nuestra fidelidad, hermanos, es probada. Josué acaba de dar una fuerte exhortación al pueblo, decídete a quién vas a servir, pero él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos quizá decidían no servir al Señor. Ellos podían elegir a quién servir y hermanos, es tu elección. Yo no te voy a obligar. El pastor no puede obligarte. Ninguno de los predicadores, hermanos, puede obligarte a servir a Dios, a buscarle de todo tu corazón, a que lo elijas a Él. Es tu propia elección. Es tu propia elección, hermanos. Podemos orar por ti, podemos clamar por ti, podemos, hermanos, pasar tanto tiempo contigo, pero es tu elección, no mía. Pero yo, hermanos, decido en esta hora tomar mi propia elección y decir que en este año nuevo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué eliges tú, hermano? ¿Qué eliges tú? Esa fue la decisión de Josué. Algunos sentían que una vida con Dios era una mala elección. Pero hermanos, ¿con qué compararemos la vida en Dios? Que dígame, ¿a qué podemos compararlo? ¿Qué hay mucho mejor que vivir para Dios? Dígame, ¿qué hay? ¿Qué hay mucho mejor, hermanos, que congregarnos? ¿Qué hay mucho mejor que servir a Dios en nuestra iglesia? ¿Qué hay mucho mejor que Dios, hermanos, allá en el mundo? ¿Qué te puede ofrecer el mundo que Dios no te haya dado? ¿Qué puede ofrecerte, hermanos, la gente de afuera que Dios no haya dado? Cuando Él mismo entregó su propia vida por ti, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue obligado, no fue, hermanos, empujado para cargar esa cruz y ser crucificado. Él dijo, yo mi vida doy por las ovejas. Él dio su propia vida por nosotros. Él mismo fue leal por nosotros. Él mismo cargó esa cruz por nosotros. Pero nosotros, hermanos, nos encontramos en Siquem, en medio del monte Ebal, en medio del monte Gerizim. Y las maldiciones y las bendiciones ahí están.
Pero las maldiciones que tenían que caer en ti cayeron en un solo hombre. Y fue llevado a una cruz, fue llevado a un monte y cargó, hermanos, todas esas maldiciones para que tú solamente tuvieras esas bendiciones. Él las cargó, Él las tomó. Y ahora, como el pueblo de Israel, hermanos, se encontraba Josué en medio, pero ahora nosotros como cristianos tenemos a Cristo en medio diciéndote, elige hoy a quién vas a servir. No se trata de Josué, no se trata del pueblo, se trata de Jesucristo. De que Él cargó todas esas maldiciones, de que Él decidió perdonar nuestros pecados, omitirlos en esa cruz, para que nosotros fuéramos perdonados. Y el castigo de nuestra propia paz, hermanos, ¿sobre quién fue? Fue sobre Él. Y ahora Dios, hermanos, nos da a elegir en este nuevo año, porque en los otros años pudimos saber de nueva cuenta, en el año pasado, haberle dado gracias a Dios por lo bueno que Él fue. Pudimos haberle dado gracias a Dios por su fidelidad. Y nos gozamos cantando, oh Dios eterno, tu misericordia, oh Dios, tu fidelidad, tu fidelidad. Pero ¿qué de mí? ¿Qué de mi fidelidad? ¿Qué de mi lealtad hacia Dios? Cantamos la lealtad de Dios, pero con nuestra propia boca, hermanos, con nuestros propios actos, blasfemamos el nombre de Dios. Y qué doloroso es, hermanos, que el nombre de nuestro Dios está en juego. Y no somos por decidirnos si verdaderamente servimos a Dios o no. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, no mañana, no el próximo año. Elige hoy, hermano, elige hoy, no mañana. No esperes que pasen otros días, que pase otra predicación, que pase otra enseñanza, otro día de culto para elegir. Elige hoy. Porque Josué toma la elección de buscar a Dios y él dice yo, pero no dice solamente yo, él dice yo y quién, y mi casa. Él sabe que su ejemplo tiene que ser mostrado para que su familia también pueda servirle. Él está consciente que ha servido a Dios, que ha elegido a Dios cada momento de su vida. Y por lo tanto sabe que su testimonio ha sido de bendición a su familia y él está seguro que por ese testimonio su familia también va a decidir buscar a Dios. Hermano, también toma en cuenta que tus decisiones afectan a tu familia, tus decisiones afectarán a tus hijos, tus decisiones afectarán a todo lo que te rodea. No podemos darnos cuenta, hermano, que nuestra mala elección no nos afecta solo a nosotros, sino que afecta a todo aquel que está a nuestro alrededor. Si tú desprecias a Dios, si tú le fallas a Dios, se verá reflejado en lo que te rodean. Pero si tú te acercas a Dios, si tú le buscas, hermano, la bendición caerá sobre ti y sobre todos los que están a tu alrededor. Oh, hermano, necesitamos elegir ya. De verdad, hermano, les amo en el Señor. Les amo en el Señor, hermanos, y a veces puedo ver la falta de muchas veces de compromiso que tenemos con Dios, en nuestra inasistencia, en nuestro servicio, en la manera, hermanos, en que nosotros vanamente servimos a Dios, sin tener un compromiso verdadero con Dios. Y no solamente, hermanos, en la iglesia, sino cuando salimos, con lo que hacemos, con lo que hablamos. ¿Qué piensa la gente de nosotros? A veces la gente en Facebook dice, no importa lo que la gente habla, pero sí importa para nosotros. Porque no hablan de nosotros, hablan del Señor Jesucristo. Debe de interesarte, hermano, lo que la gente piensa de ti. Porque no es tu testimonio, no es tu nombre, es el testimonio de Dios. Josué eligió servir a Dios, pero no lo eligió desde ese momento. Él ya lo había elegido desde mucho antes. Josué eligió luchar contra los amalecitas, eligiendo aún y cuando no sabía lo que le iba a costar. Josué eligió rechazar el becerro de oro. ¿Se acuerda del becerro de oro? Josué decidió rechazarlo, aún y cuando él podía haber
satisfecho los deseos de su carne. ¿Cuál es tu becerro, hermanos, con lo cual tú puedes satisfacer tu carne? Bueno, pues elige entre ese becerro o elige entre Dios. Josué eligió servir al Señor, aún sirviendo a Moisés. No le importó si su ministerio era pequeño, no le importó si la posición en la que él iba a estar era una posición pequeña o humilde, pero él decidió buscar a Dios. Josué eligió reconocer la promesa de Dios, creer en las promesas de Dios, y él eligió estar aún en contra de la mayoría. Él eligió, hermanos, cuando el pueblo decía, no vamos a poder vencer, no vamos a poder contra los cananeos, él dijo, sí podemos. Él creyó en las promesas de Dios y eligió estar aún en contra de todos aquellos que se negaban. Josué eligió reconocer el liderazgo de Israel y guiarlos a la tierra. Él eligió tener fe en lugar de incredulidad. Josué entendió que él, como sacerdote de su familia, tenía la responsabilidad de ver que toda su casa sirviera a Jehová. Él tenía el trabajo de representar a su casa delante de Dios. Hermano, varón, tú eres el representante de tu familia. Tú eres el representante de tu hogar, hermanos, y tú vas a rendir cuentas a Dios de lo que tú has hecho con ellos. Si has sido un buen padre, si has sido un buen hijo, Dios lo va a tomar en cuenta. Pero Josué haría lo correcto y lo piadoso para asegurarse que su familia sirviera a Jehová. Él haría todo lo correcto y todo lo piadoso para asegurarse de que su familia sirviera a Jehová. Y su casa vio cómo constantemente Josué obedecía los mandatos de Jehová, y vieron claramente cómo experimentaba constantemente las bendiciones que Dios le había prometido. Dios le dijo, nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y después la promesa era, todo lo que la planta de tu pie tocare será tuyo. Y hermanos, capítulo 24, todo lo que la planta de Josué había pisado, había sido de él, había sido conquistado. Hermano, haz tu elección, decide a quién servirá, no puedes servir a dos señores. Vamos a orar. Donde, Padre, tú nos hablas a través de tu palabra y nos muestras, Señor, las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Pero también nos muestras a través de tu palabra, a través de la predicación, las maldiciones que también pudiéramos, Señor, recibir por causa de nuestras desobediencias. Pero, Padre, ¿por qué cargar, Señor, con las maldiciones? ¿Por qué cargar, Señor, con las consecuencias del pecado cuando sabemos que un hombre llamado Cristo cargó con toda maldición, cargó con toda consecuencia del pecado y la ira de Dios fue derramado sobre él? Oh Señor, perdónanos cada vez que te rechazamos. Perdónanos, Señor, cada vez, Padre, que tomamos malas decisiones y decidimos ser desleales a ti. Perdónanos por cada pecado, Señor, en lo que nosotros elegimos, Padre mío, honrar y satisfacer nuestra carne antes que glorificarte a ti, Señor. Permítenos, Padre Santo, no solamente ser agradecidos, Dios, con nuestros labios, con nuestra boca, sino también con lo que nosotros hagamos. Que meditemos en las grandes obras que tú has hecho en nosotros. Que no nos quedemos solamente en decir, oh, la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Porque termina Jeremías también diciendo que no solamente debemos de pensar en la fidelidad y la misericordia. Esto nos debe de llevar a decir que debemos reconocerte en nuestros caminos. Que reconozcamos nuestros caminos, que reconozcamos nuestros pecados y que nos volvamos a Jehová. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a decidir, Padre Santo, a quién vamos a servir, si a Jehová, si a nuestro Dios o a los ídolos, a aquellos pecados que no queremos dejar, a aquellas cosas, Padre mío, que tanto deseamos, Señor, en nuestra carne. Permítenos, Señor, hacerlos a un lado. Permítenos, Señor, arrancar esos ídolos. Permítenos, Señor, tomar una buena decisión. Y, Padre mío, cada decisión es personal. Podemos, Señor, estar detrás de cada hermano, estar en cada predicación, y ir y visitar y hacer tantas cosas.
Pero si ellos no eligen, Señor, servirte y buscarte, entonces de nada sirve. La elección, Señor, es personal. Pero aquí estamos, Señor, como iglesia, como un solo cuerpo, para poder glorificar, para poder honrarte, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, y deseamos, Padre, tu bendición en este año, pero ayúdanos también a ser comprometidos. Te agradezco y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.